El remate, con Miguel Ángel González Suárez. Bueno, ahora vamos a intentar hablar un poquito de lo que pasa con nuestros hermanos venezolanos, porque la situación en Venezuela no la hemos dejado. Estuvimos muy pendientes del terremoto, del posterior al terremoto, pero nos hemos olvidado de que está ocurriendo en esa zona del terremoto. Y para ello tenemos uno de los periodistas más importantes y sabio sobre el mundo de Venezuela, que es Eduardo Guerra. Eduardo, buenos días. Miguel Ángel, buenos días, ¿cómo estás? 1.000.000 de gracias por esta invitación. Bueno, vamos a hablar de nuestra tierra, Venezuela. De la novena isla. De la novena isla, sí. ¿Cómo están las cosas? Depende cómo lo querramos empezar el análisis, ¿no? Está pasando cosas muy importantes en este momento. De hecho, hoy, esta fecha, el día 28, hace 2 años se celebraron unas elecciones donde era imposible que el chavismo perdiera con toda la trampa y todo lo que habían hecho, y aún así perdieron, ¿no? Uh-huh. Y hoy se celebran 2 años de ese momento. Venezuela está viviendo entonces un momento muy, muy convulso, donde se manejan varios tableros de ajedrez que tienen que ver con Venezuela. Estados Unidos es uno, la guerra de Irán es otro, Venezuela forma parte de ese tablero. Luego está lo que va a pasar en Venezuela después de estos 2 terremotos, los 2 sismos, el doblete sísmico, que eso está ocurriendo también y que ha además roto de alguna manera el esquema que se venía haciendo en Venezuela por parte del tutelaje del gobierno de los Estados Unidos. Y luego está otro tablero, es ¿qué va a pasar desde el punto de vista de la política en Venezuela? Porque está vivo todavía el chavismo, de hecho sigue siendo la dictadura interina tutelada y está la oposición, pero en esta oposición también hay que ponerle, entre comillas, porque hay una oposición alacrana, como se la conoce, y está la oposición que hoy por hoy representa verdaderamente el sentir de la democracia y de los venezolanos en su gran mayoría, que es el movimiento de María Corina Machado. Entonces todo esto está pasando en este momento. Y hoy, por ejemplo, a las 10 de la mañana, hora de Caracas, 3 de la tarde más o menos de aquí, María Corina Machado y Edmundo González hacen un llamado para que salgan a la calle a reclamar, a manifestarse, porque de alguna manera no se puede quedar estancado el país. Pero es que el 1 de agosto comienza lo que se podría llamar la tercera fase de las 3 fases que definió Marcos Rubio, el secretario de Estado, y sería la fase de la transición. Vamos a comenzar una transición para llegar finalmente a un proceso electoral, ¿no? Eso está ocurriendo a partir del 1 de junio. Estados Unidos, que sigue siendo el que tutela, dicen que por supuesto ellos lo que aspiran es que haya democracia, que finalmente lleguemos a un proceso democrático donde todos puedan participar con unas reglas de justicia y que todos puedan de alguna manera tener representación. Para eso han definido, para el inicio de esta transición, que una asamblea actual, que es la que maneja el chavismo, totalmente ilegítima, se junte y se siente con otra asamblea, que es la del año 2015, hace 11 años, que fue la última asamblea que se podría decir que fue elegida legítimamente. De ahí sale una señora que se llama Dinora Figuera, que era la presidenta ocasional de esa asamblea, que hace unos meses llegó a Venezuela con un mandato del Departamento de Estado para sentarse a conversar con esa asamblea chavista que hoy está ahí en la transición. Y se supone que de ahí va a salir las primeras ideas o los primeros documentos o las primeras estructuras de lo que va a ser la Venezuela de los próximos meses, que esté preparando al país, bajo todo el punto de vista, para las próximas elecciones. En el medio de todo esto, el movimiento de María Corina Machado, que es el movimiento más actual, porque hace 2 años, el más reciente, además totalmente legitimado y reconocido, la han dejado un poco por fuera. O sea, ella no forma parte de esa comisión.
De hecho, no forma parte porque en el 2015 el partido de María Corina no existía como tal. Y los partidos que existían prácticamente han languidecido, han desaparecido algunos. Entonces es un poco difícil de entender todo lo que está pasando, porque a fin de cuentas María Corina no puede tampoco romper el esquema que de alguna manera los Estados Unidos, el Departamento de Estado ha venido como implementando para llegar de una forma, digamos, cómoda, pacífica, llegar a un proceso de elección. Imagínate un poco lo que pasó aquí en el año 78, donde se sentaron todas las fuerzas políticas y dijeron, mira, vamos a borrón y cuenta nueva. Borrón y cuenta nueva, vamos a vivir de nuevo, vamos a reconocernos. Bueno, yo diría que algo similar a eso se podría estar gestando en este momento cuando se sientan estas dos asambleas a tratar de ponerse de acuerdo en qué es lo que va a pasar. Elegir un nuevo Consejo Nacional Electoral, un nuevo Tribunal Supremo de Justicia, elegir quiénes serían las cabezas de los militares en el movimiento militar, las fuerzas públicas, las fuerzas del Estado, la policía, todo eso que es tan complicado porque en este momento, vuelvo a insistir, existe una dictadura interina. O sea, Estados Unidos el 3 de enero de este año entró, se llevó a Maduro y movió todo un estamento que eso, de no haber sido por eso, tampoco estuviéramos hablando de lo que estamos hablando, ¿no? De tal manera que es muy confuso, no es fácil poder decir qué está pasando en Venezuela. Se está moviendo todo. Afortunadamente se está moviendo, vamos hacia una transición. Hoy es una prueba de fuego ver qué va a pasar en Venezuela con estas manifestaciones que convocó María Corina y Edmundo González ayer. De hecho, en ese comunicado dijeron, nosotros no estamos convocados para esta reunión del 1 de agosto, de tal manera que nosotros no somos responsables, no vamos a decir qué es lo que tienen que hacer, pero vamos a estar vigilando. En consecuencia, eso también es un factor importante. De alguna manera es meterle presión al Departamento de Estado, al gobierno de los Estados Unidos. Señores, esto no se puede quedar así. La gente está pasando hambre, la gente no ve llegar el dinero, la gente ve que el chavismo sigue con su represión, están presentes. Lo único que cambió es que se llevaron a Maduro. Sí es verdad, han cambiado muchas cosas y hay que reconocer que si no haber hecho eso el presidente Trump y los Estados Unidos, no estuviéramos hablando de este tema. Seguiríamos en una dictadura como la veníamos viviendo. Entonces, esa es, en pocas palabras, la situación que se está viviendo hoy, políticamente, económicamente, de todas formas en Venezuela. Porque además, el tema de los terremotos que ocurrieron ha dejado el país destruido. De hecho, se dice que de alguna manera acelera este proceso político. Estábamos en estabilización, reconstrucción para llegar a la transición. Estas 3 etapas que definió Marcos Rubio no tenían una fecha exacta. Se dice que una etapa se puede solapar con la otra, adelanta y puede retroceder. Pero hoy llegamos al punto en que la reconstrucción, que se supone donde estábamos, con el terremoto cambia. Cambia porque se habla de 20.000 millones de dólares para reconstruir lo que dejó el terremoto. Y ese dinero se necesitaba para reconstruir autopistas, hospitales, servicios, o sea, todo eso, electricidad, sobre todo electricidad, para que la inversión extranjera, sobre todo la de los Estados Unidos y la inversión petrolera, pudiera llegar. En consecuencia de eso, ahora también se ralentiza, ¿no? ¿Hacia dónde vamos allí, Eduardo? Vamos a un proceso todavía ¿Tú largo. lo ves el proceso electoral? Sí, yo creo, ves, ¿no? sí. Creo que es irreversible, ¿no? Lo que pasa es que Estados Unidos no ha puesto fechas de nada, ¿eh? No puede porque, como te decía al principio, se juega esto en varios tableros, ¿no? Ya. Y hay un tablero que no podemos negar que está influyendo en el mundo y que lo sentimos nosotros aquí cuando vamos a echar gasolina. Sí. Y es que la guerra de Irán le ha salido rana al presidente Trump por lo largo que se le ha convertido. Él tiene un problema y es que él tiene que llegar a las elecciones de este año, en noviembre, las de medio término, y corren el riesgo de perder el control del Senado y de la Cámara de Diputados. Entonces, para él eso es una cosa perentoria y esas elecciones
Si el pueblo norteamericano ve que sigue pagando 7, 8 dólares el galón, eso, haga lo que haga, muestre lo que muestre, lo va a poner en una situación... Lo va a perjudicar. Lo va a perjudicar. Ya. Ahora, cuando ellos se metieron en la guerra de Irán, es fácil entender que lo hicieron antes porque ya podían controlar las reservas de petróleo de Venezuela. Entonces, nos metemos en Venezuela. Es verdad que Maduro se burló y Trump es una persona muy flemática. Ah, ¿te estás burlando de mí? Pues entonces me lo llevo y hago un cambio. Pero ya con ese solo cambio ha controlado lo que son las reservas más grandes de petróleo del mundo. Entonces, bueno, ahora me puedo ir a Irán. Si en Irán se me pone la cosa difícil... ¿Tiro de Venezuela? Ya tengo a Venezuela. Bueno, lo ha dicho más de una vez. Las reservas de petróleo y la producción de petróleo de Estados Unidos con las de Venezuela son como el 80% del petróleo del mundo. Entonces, ya tengo eso asegurado. De tal manera que lo que vaya a pasar en Venezuela depende muchísimo de lo que pase en los Estados Unidos y de los intereses. Pero claro, del si gobierno de Estados Unidos tiene reservas de petróleo en Venezuela, el tema de Irán no le urge tanto. Ya, bueno, le urge bajo el punto de vista Por de las elecciones. Por las elecciones. Pero por lo demás aseguraron, Sí. me voy a meter en el Medio Oriente, pero yo me aseguro cerca de mi casa, que además tengo las refinerías preparadas para eso. Las para controlo trabajar. yo, la refinería. Claro, y esas refinerías están preparadas para explotar, refinar el petróleo pesado, que es el que tiene Venezuela. Entonces, era perfecto. Lo único era que, bueno, estaba un gobierno que era totalmente en contra de los intereses de los Estados Unidos. Entonces, estos tableros que se están moviendo continuamente dependen un poco de los resultados en cada uno de los casos. Para Estados Unidos lo ideal sería que en Venezuela siga la cosa con calma, pero no pueden controlarlo del todo. ¿Por qué les conviene que fuera con calma? Porque hay una cosa que ocurre en los Estados Unidos, yo creo que lo vemos todos los días en las noticias. Donald Trump hábilmente siempre tiene en el tablero como dos peones, donde los mueve a la vez. Vamos a ver quién me da el mejor resultado. En este momento hay una facción en la Casa Blanca que lidera el vicepresidente DJ Vance. Que están jugándose la vicepresidencia. Están jugándose futura. La candidatura, sí, la candidatura, sí, una vez que termine el periodo de Trump, ¿no? Entonces ellos juegan con el movimiento MAGA a ser, si se quiere, muy, muy conservadores. Y dicen, mira, nosotros lo que nos interesa es controlar el petróleo, que vengan las inversiones norteamericanas, exploten y convirtamos aquello de 1.100.000 barriles de petróleo diario a 3 o a 5 millones de barriles diarios. Eso es lo que ellos quieren. Por lo demás, que entre María Corina, que hayan elecciones, que María Corina no es que se va a sentar y va a decir, sí, guana, bajo la cabeza. No. Entonces, eso como que mejor, mientras más larga le demos, sí, controla más. Controlo más, y eso no me conviene moverlo ahora porque yo estoy metido en una guerra en Irán. Pero después está la otra facción, que es la que lidera Marcos Rubio, que además se sabe que conoce muy bien Venezuela, que Marcos Rubio, sus padres son cubanos, habla perfectamente el español, se comunica continuamente con María Corina y conoce todo el estamento político. Entonces, la posición de Marcos Rubio es: yo voy a jugar a que sí vamos a movernos, porque además políticamente nos perjudica en estas elecciones del segundo término, porque el voto latinoamericano en Estados Unidos, el voto cubano, el voto venezolano en la Florida es muy importante, y si yo no acelero esto, o si yo no dejo que esto cambie, entonces se nos va a echar a perder todo el negocio. Entonces hay dos facciones, y Trump siempre ha hecho lo mismo, o sea, pongo a dos peones y el que gane dice, yo lo apoyo. Lo que pasa es que está apoyando, que a mí me llamó también la atención, porque yo pensaba que el secretario de Estado iba a ser el candidato, ahora está apoyando al vicepresidente. Ya, pero por claro, eso, esto cambia. Él juega a tener siempre dos peones. Sí. En la guerra de Irán pasa lo mismo. Y además él cambia de opinión y no pasa nada. Y no pasa nada. No pasa nada. Hace poco le preguntaron, mire, pero ¿por qué ustedes prohibieron que María Corina entrara, que quería ahora justo los días del terremoto? Y dice, ¿yo? No, si es que yo creía que ella estaba ahí, ¿no? Ya. Entonces, él juega a hacerse el tonto, pero es el tonto que es muy, muy flemático, ¿no? Yo me hago el tonto, pero cuidado que yo soy
muy violento, ¿no? Él es un empresario, él lo que quiere es ganar dinero. Así es. Ganar dinero y punto. Entonces, claro, en esa situación, lamentablemente, está el mundo. Yo no digo solamente en el caso de Venezuela. Y el caso venezolano depende de esa situación. Ahora, hay algo que obliga a Trump, y es que no va a haber inversión extranjera, millonaria. Se habla de 100.000, es que uno dice las cifras y no caben en la calculadora. 100.000 millones de dólares para reconstruir toda la industria petrolera. Eso implica inversiones a mediano y largo plazo. También ayer hubo una convención, creo que fue en Texas, donde estaban los más grandes empresarios del petróleo, y volvieron a decir lo mismo. Hasta que no veamos estabilidad política en Venezuela, nosotros no vamos a invertir. Habrá pequeñas empresas que sí que se arriesgan, ¿no? Pero las grandes inversiones de mediano y largo plazo no las van a poner ningún empresario de cualquier país del mundo, y por supuesto los estadounidenses tampoco, hasta que ellos no vean que hay verdadera estabilidad política. ¿Y eso qué significa? Que hayan elecciones, que yo vea que hayan instituciones que respeten la ley, y hasta que eso no ocurra, no va a haber verdaderamente esa inversión que Trump pretende que haya, ¿no? Pero entonces estamos hablando más de un año, ¿eh? No, claro, a ver. No estamos hablando de que va a ser algo inmediato. Nada, mira. Estamos hablando que esto se puede alargar con un año más, ¿eh? Más. ¿Y más? El 1 de agosto se sientan estas dos instituciones, las dos asambleas, para tratar de poner unas fechas a lo largo de estos días. Y estamos hablando de que con mucha suerte, en marzo o abril del año que viene, pudieran darse las elecciones. Pero va a depender de lo que ocurra todos estos días, ¿no? Ya. Yo creo que nos vamos a más de un año, ¿eh? Yo creo que sí, porque es que además son muchos los intereses que hay por medio. Lo que está pasando en Venezuela no es una cosa fácil de entender, porque es primera vez también que pasa en el mundo. O sea, Estados Unidos, vista la experiencia que han tenido en otras guerras y cuando han entrado, lo que pasó en Irak, dicen, no, en Venezuela no podemos quitar digamos, la cabeza del monstruo y dejar el monstruo, porque entonces se nos complica. Entonces, claro, y yo no quiero que haya violencia. Lo que pasa es que violencia. Venezuela no tiene nada que ver con Irán, con No. Irak, con Afganistán, con Siria, no tiene No, nada que ver. lo que pasa es que porque bueno, estamos hablando de países árabes. allá todavía es más difícil. Es más complicado. Sí, entonces, allá todavía es más difícil. es más complicado. Pero lo que sí es cierto es que ¿dónde confío yo que finalmente vamos a llegar a un proceso institucional de democracia verdadera? Es que la presión económica que están ejerciendo las grandes empresas, dice, ok, te llevaste a Maduro, ya podemos entrar, ya está la CIA, hay una cantidad de garantías que tú me puedes decir que me las vas a dar, pero hasta que yo no vea que haya verdaderamente una representación política legítima que le dé estabilidad, yo no lo voy a hacer. Y esa es la gran presión por la que finalmente vamos a llegar a tener elecciones. Nos quedan 3 minutos. Terremoto o doble terremoto. ¿Cómo van las cosas? Bueno, yo creo que estamos ahora en una etapa donde la cuestión es pensar por dónde empezar la reconstrucción, porque el país quedó devastado, sobre todo La Guaira, ¿no? Todo lo que era el Estado Vargas, que ahora le pusieron el nombre del Estado de La Guaira. Está demostrado que lo que pasó ahí, entre otras cosas, es que decidieron los chavistas, Chávez, hay una anécdota por ahí, Chávez pasaba por la autopista, ahí quiero unas torres y otras torres allá, y entonces hicieron los urbanismos Hugo Chávez, montaron edificios de 16 pisos con una calidad de construcción terrible, se cayeron todos, no quedó uno vivo ahora, y quedó demostrado que no hicieron estudios de suelo, que el suelo de La Guaira difícilmente de aquí en adelante puedan volverlo a reconstruir como era antes, quedará para hacer grandes parques, para hacer turismo si se quiere, pero volverlo a reconstruir como era antes, no hay condiciones para eso. Entonces están en un proceso de que hay que levantar el país, todavía no se sabe, no llega el dinero, no hay un plan concreto, cómo lo vamos a reconstruir. Lo único que se sabe es que los Estados Unidos ha asumido, porque le toca, que vamos a tutelar entonces la reconstrucción. Se habla de que llegarán en los próximos días 3.000 funcionarios norteamericanos, se supone ingenieros, esto y lo otro. Se supone, porque puede ir de todo, 3.000, imagínate el contingente. Y que van a poner
parte del dinero. Ellos hablan ya de empezar de 3.000 a 5.000 millones de dólares para empezar la reconstrucción. Pero es que ese dinero, y ya lo dijo Trump, va a salir de alguna manera de todo el dinero que está congelado en el mundo de Venezuela, sin contar la cantidad de fortuna, mala vida de estos chavistas que de alguna manera también las han retenido. Entonces, ¿de dónde va a salir el dinero? Bueno, financieramente lo tiene, de hecho, está produciendo petróleo en este momento Venezuela y podría también de ahí. Ahora, ¿quién lo va a tutelar? ¿Cómo se va a hacer ese cómo, cuándo, dónde y por qué de la reconstrucción? Todavía se está hablando. Nos mandan un mensaje, nos han escrito los oyentes, voy a leer uno de ellos de los que ha llegado. Dice, a Trump le conviene que todo esté en calma y María Corina estorba. Así es. Es así. Sí, le estorba entre comillas, porque a fin de cuentas ella sabe que su mejor aliado o el único aliado que podría tener es Trump. Porque si Trump decidiera simplemente sabotearla, a ver, no hay forma en Venezuela de enfrentar un poder de ese estilo. Lo único es la voz del pueblo que lo lidera María Corina, de la gran mayoría que lo lidera María Corina. Bueno, pues a esperar, pero claro, mientras tanto el pueblo lo está pasando mal, ¿eh? Muy mal, ¿no? La gente está pasando hambre, No hay luz. La inflación es terrible, en los sitios donde ocurrieron los desastres no hay luz, no hay teléfono, no hay agua, la gente sigue durmiendo en carpa, porque la gente no se quiere ir además, pues dice, mira, vamos a llevarte a un refugio, no, yo aquí me quedo, porque si yo me voy, no logro sacar los cadáveres de mis familiares que están tapiados ahí. Es que Miguel Ángel, fue terrible, o sea, ver cómo un país que con todas las reservas de petróleo y con todo el dinero que tiene, la gente tuvo que sacar a sus muertos o los que lograron rescatar con las manos. O sea, Defensa Civil pidiendo, si ustedes tienen un taladro, si ustedes tienen un cuchillo, una cuerda, ayúdenos, no tenían nada. Entonces, es terrible lo que se ha visto. Lo único que sí se vio y que estaban escondidos en esos edificios que cayeron eran las grandes caletas que tenía el chavismo, con cajas fuertes llenas de dinero, apartamentos llenos de dinero hasta el techo de millones de dólares. Por eso no querían que nadie entrara, por eso no querían que nadie bajara, hasta ellos tratar de recuperar esas fortunas que se perdieron en esos edificios. Eduardo Guerra, estimado amigo, periodista, nos ha encantado las pinceladas que has dado sobre lo que está ocurriendo en Venezuela. Gracias, Miguel Ángel, gracias por esta oportunidad y como dices tú, este es un paciente que está en la UCI y hay que seguirlo monitorizando. Un abrazo muy fuerte. Gracias. El remate con Miguel Ángel González Suárez.